En el año 1990, el cine estadounidense experimentó un renacimiento cultural con el estreno de Danza con Lobos, una película dirigida, producida y protagonizada por Kevin Costner. Esta obra maestra no solo se convirtió en un hito de la década, sino que también capturó la esencia de una era marcada por la evolución de las artes y el entretenimiento. Para comprender completamente el impacto de Danza con Lobos, es fundamental explorar el contexto cultural de los 90, el proceso de producción de la película, así como las fascinantes curiosidades que rodean tanto a la cinta como a su protagonista. Los años 90 fueron una década de cambio y renovación en varios ámbitos, y el cine no fue la excepción. Con la llegada de nuevas tecnologías y enfoques narrativos, el cine se diversificó, explorando una variedad de géneros y temas que rompieron con las normas anteriores. Era una época en la que el público comenzaba a exigir algo más que entretenimiento superficial. Se valoraban las historias humanas profundas, las reflexiones sobre la sociedad y las películas que ofrecían algo más que explosiones y persecuciones en coches. En este sentido, Danza con Lobos fue un soplo de aire fresco. Mientras que el cine de la época estaba inundado de películas de acción, ciencia ficción y comedias románticas, Kevin Costner ofreció una historia épica que tocaba temas universales como la identidad, la soledad, la naturaleza y, sobre todo, el encuentro entre culturas. La película narra la historia del teniente John Dunbar, un soldado de la Guerra Civil estadounidense que, al ser destinado a un remoto puesto fronterizo, entabla una relación con los Sioux, una tribu nativa americana. A lo largo de la película, Dunbar se integra cada vez más en la comunidad Sioux, abandonando su vida militar y adoptando una nueva identidad como Danza con Lobos, nombre que le otorgan los nativos. Este enfoque en la relación entre las culturas fue un tema poco común en el cine de la época, donde predominaban las representaciones estereotipadas de los nativos americanos. Danza con Lobos rompió con estos clichés, mostrando a los Sioux como seres humanos complejos, con una cultura rica y una profunda conexión con la naturaleza. El viaje de Kevin Costner para llevar Danza con Lobos a la pantalla grande no fue fácil. A finales de los años 80, cuando decidió que quería dirigir la película, muchos estudios de Hollywood eran escépticos. El guión, escrito por Michael Blake, estaba basado en su propia novela y ofrecía una visión única sobre la frontera estadounidense. Sin embargo, el hecho de que la película fuera un western, género que se consideraba pasado de moda, y que tuviera largos diálogos en idioma lakota, el idioma de los Sioux, hizo que los estudios temieran que no fuera comercialmente viable. Kevin Costner, que ya había logrado cierto éxito como actor con películas como Los Intocables, 1987, y Campo de Sueños, 1989, estaba decidido a hacer realidad su visión. Finalmente, Costner decidió financiar parte del proyecto con su propio dinero y tomó el rol de director por primera vez. Esta decisión fue arriesgada, pero terminó siendo uno de los movimientos más acertados de su carrera. El rodaje de Danza con Lobos fue todo un desafío. Gran parte de la película se filmó en ubicaciones remotas en Dakota del Sur, donde las condiciones climáticas eran impredecibles. Se necesitaron meses de preparación para entrenar a los actores en el uso del idioma lakota,
un detalle que le dio autenticidad a la película, pero que también complicaba el rodaje. Además, las escenas con animales, en especial los lobos y los búfalos, fueron particularmente difíciles de grabar y requirieron la experiencia de entrenadores y expertos en fauna. A pesar de estos desafíos, la película fue completada y estrenada en noviembre de 1990. Contra todo pronóstico, Danza con Lobos se convirtió en un éxito tanto crítico como comercial, recaudando más de $180 millones en Estados Unidos y obteniendo múltiples elogios por su representación respetuosa de los nativos americanos y su impresionante cinematografía. Curiosidades sobre Danza con Lobos. El guión rechazado. El guionista Michael Blake tuvo muchas dificultades para conseguir que su novela se adaptara a una película. De hecho, el guión fue rechazado por todos los grandes estudios antes de que Kevin Costner, amigo de Blake, decidiera llevarlo a cabo. Blake había escrito anteriormente otros guiones, pero todos fueron fracasos comerciales, por lo que su carrera en ese momento estaba en declive. El idioma lakota. Una de las decisiones más audaces de la película fue la inclusión de diálogos en lakota, el idioma de los Sioux. Kevin Costner insistió en que se usara este idioma para darle autenticidad a la película, y los actores dedicaron semanas a aprender y perfeccionar su pronunciación. Mary McDonnell, quien interpretó a Stands with a Feast, tuvo que aprender lakota desde cero para su papel. Los lobos en escena. Aunque el título de la película sugiere una conexión especial con los lobos, las escenas con estos animales fueron increíblemente complicadas. Los lobos usados para la película, llamados Buck y Teddy, estaban entrenados, pero aún así se necesitó mucha paciencia para filmar las escenas en las que interactuaban con Kevin Costner. Una de las tomas más memorables, donde el lobo juega con el personaje de Dunbar, tardó semanas en lograrse. Los búfalos. La caza de búfalos es una de las secuencias más emblemáticas de la película, pero también fue una de las más difíciles de filmar. Se utilizaron cientos de extras y jinetes para recrear una caza de búfalos auténtica, y algunos de los animales que participaron eran efectos especiales muy bien realizados. La película fue aclamada por la verosimilitud y el realismo de estas escenas. El éxito en los premios Oscar. Danza con Lobos fue nominada a 12 premios Oscar en 1991, ganando finalmente 7, incluidos Mejor Película, Mejor Director para Kevin Costner y Mejor Fotografía para Dean Semler. El éxito en los Oscar consolidó a Costner como una de las figuras más influyentes de Hollywood en ese momento. Danza con Lobos. Es mucho más que una película. Es un reflejo de una época en la que el cine estaba en plena transformación. A través de su innovador enfoque, su respeto por las culturas indígenas y su impresionante cinematografía, esta película se ha consolidado como un clásico intemporal. Además, la dedicación y pasión de Kevin Costner, tanto delante como detrás de las cámaras, demostraron que, en el cine, los riesgos pueden dar lugar a grandes recompensas.